¿Qué es eso? No, es una cerveza. Me convertí en una chela. Claro, sí. Está bien, era lo natural. Lo que en algún momento iba a suceder. Pero es una cerveza ¿de qué origen? De Bélgica, por supuesto. Ah, bueno, entonces nos vamos a Bélgica. Apertura y... Estamos en Bélgica. Estamos en Bélgica. All right. Estamos en Bélgica con el amigo José Pastor desde Charleroi, ¿cómo se dice? Bélgica. Estamos en Bélgica. Bienvenidos a todos. Esto es un programa que está grabado, amigos y amigas de Planeta Absurdo. Sabemos que, bueno, esta semana iba a ser complicado hacer un programa, pero lo pudimos hacer, qué sé yo. Siempre encontramos la vuelta. Me voy a justificar en el por qué está grabado. Es culpa mía, fundamentalmente, porque en el horario natural que hacemos ahora, después del cambio que hicimos, que sería el sábado tarde o noche, dependiendo de qué zona del mundo, o mañana incluso, si nos ven hoy desde Asia. Sí. El caso es que en ese horario yo estaré volando, saliendo de Bélgica, abandonando este maravilloso país en el cual ya llevo 2 días y estaré 2 días más. 4 días en total visitando Bélgica, fundamentalmente la zona en la que estoy, Charleroi. Este es mi cuartel general. Mañana me quiero desplazar a la capital, a Bruselas. Pero Charleroi es una pequeña o no tan pequeña, ahora vamos a hablar de eso, ciudad que está muy cerca de la frontera con Francia, en lo que se llama la Valonia. La Valonia, que es la parte francófona de Bélgica. Aquí todo el mundo habla francés y ninguna otra puta cosa, lo cual me está ya irritando bastante. Te genera problemas. Yo igualmente tampoco estoy libre de culpa y cargo, porque yo la semana que viene me voy a Bariloche de nuevo y el fin de semana salgo de viaje. Necesitaba el fin de semana libre como para poder preparar últimas cosas clásicas de todo viaje. Que a mi entender, Bariloche es una de las ciudades más lindas que hay en el mundo. Pero parece ser que José está en la ciudad más fea del mundo. ¿Qué se puede decir al respecto? Sí. Pues sí, bueno. No. Pero vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo mientras muestro la Hopville. Sí. Es una cerveza local, es de acá de Bélgica. Bueno, la tuviste que pedir en francés. De la zona... Bueno, esto ya sabes que uno va al supermercado. Agarrás y lleva. Luego para pedir... El idioma del dinero, digo. Exacto. Todo el mundo lo habla. Para pedir la bolsa de plástico ya vi más problemas. Está más problemático, sí, me imagino. Sac du plastique, que aquellos no sabían qué era. Dice, y en un correctísimo francés, porque lo entendí, me dijo, no, en Bélgica ya no usamos sacos de plástico. Está bien. Me dijo en francés. Acá tampoco, eso lo entendí. Dice, fuck off, pues me las llevo en la mano, a la mía. Está claro. Pero francés, ¿qué francés se habla? ¿Es un francés así de corte internacional? ¿Es un francés medio vernáculo? No, porque por ejemplo, en Mauricio es cierto que cuando estuve era el broken French, que llaman el francés roto, que es una especie de mezcla con criollo, y el francés mauriciano lo entendía perfectamente. También cuando estuve en Normandía, relativamente norte de Francia, me hacía entender con la gente. Acá no pillo una. Hablan lo que se llama francés valón, que es de esta región de Valonia, y es un francés pero es que no pillo una. Veo gente conversando por la calle y no pillo ni una puta palabra. Bueno, sí, hoy entendí a una persona que decía algo así como c'est fini. Digo, ya se terminó. No sé de qué estarían hablando. Claro. De la coyuntura, de la geopolítica mundial. Bueno, pero yo creo que está muy bien que expliquemos el tema de la ciudad más fea del mundo. Por favor. Al respecto porque es muy feo el nombre. Sí. Sí, ¿no? Y además no se corresponde. Yo ya llevo 2 días acá.
hice varias rutas que se recomiendan para ver la fealdad de la ciudad. Sí, a ver qué tan cierto Y era. yo lo primero que mis primeras impresiones fueron, la verdad es que esta ciudad se parece bastante a Glasgow. Tiene ese toque industrial, antiguo, abandonado. Y luego fui avanzando y ya llegando al centro y demás, dije, no, esta ciudad es más bonita que Glasgow. ¿Por qué es eso? O sea, Glasgow es más feo que esto. Y más feo que Glasgow y muchísimas otras ciudades. Bueno, Pero, bueno, el tema de, a ver. el tema de la ciudad más fea del mundo resulta que en el año 2009 una publicación, una revista medianamente prestigiosa de Países Bajos, que es el país vecino a Bélgica, curiosamente, hizo un listado con las 10 ciudades más feas del mundo. Animosidad Y en detecto ahí. Sí, si Obviamente, fue, claro, obviamente. primero. Y segundo, ¿revista de qué? ¿Especializada en arquitectura o algo así? ¿O no? Una revista, magazine común y No lo sé, corriente. sí, Ok. lo único que vi en documentales y en artículos es que era una revista prestigiosa, pero claro, prestigioso ¿De qué? Claro, sí. puede ser cualquier mierda de revista que te hablen Tal cual. de De Jet Set, sí. casamientos, divorcios, etcétera, Totalmente. etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, Un pues hicieron tabloide una común y lista. corriente. Exacto. Charleroi fue votada como la ciudad más fea del mundo, pero más allá de eso, el problema no es que la gente de Charleroi protestara o los belgas protestaran, sino que la gente de Bélgica, y en particular de esta ciudad Charleroi, daba la razón a la revista. Bueno, hay varios Ese motivos. fue el problema. Hay varios Sí, motivos. uno normalmente se cansa muy pronto de su propia ciudad. No, eso por un lado. Primero, es mentira, me imagino, ya si me estás diciendo que se parece a Glasgow. No me importa entender si es mejor o peor. Si es parecido a Glasgow ya es distinto a cualquiera de estas ciudades ultra industrializadas de los años 60 del brutalismo ruso y esas cosas que son una cosa cuadrada, completa, horrible. Que No no sé tiene si nada es, que ver. no sé si es brutalismo, me parece que me confundo de término. Sí, sí. Pero, ya, sí, bueno. Eh, o donde se ha aplicado, no sé, a mí el estilo, está bien, no es un estilo necesariamente arquitectónico, pero se usó la época del Bauhaus. Era más una cuestión de diseño industrial, me parece, ya el Bauhaus, pero influyó en la arquitectura. Entonces, en el fondo, digo, hay lugares bastante más feos que cualquier cosa que se parezca a una ciudad como Glasgow. Eso en primer lugar. Segundo lugar, si a vos te ponen un mote de la ciudad más fea del mundo, una revista, no digo especializada, pero por lo menos famosa, y de alguna manera te ponen el mapa, ese mote, yo feliz de la vida. Si nadie sabe qué es Charleroi, Exacto. yo me callo la boca, digo, sí, es verdad, y ya está. Y todo el mundo No sabe sabes, la vida. si visitas YouTube, no sabes la cantidad de vídeos que hay en diferentes idiomas, pero los he visto en alemán, en inglés, en francés, en Vamos a español, buscar. incluso, de gente que visita Charleroi con la excusa de es la ciudad más fea del mundo, vamos allá Claro. a ver si es cierto. Con lo cual lo que están haciendo es lo que dice Gustavo, es que aunque me pongan ese apelativo, están trayendo turismo a la ciudad solamente supuesto. por el morbo de ver si es la más fea del mundo. Totalmente. Sí, sí, yo creo que lo usan de esa manera también. Es que está bien, al fin y al cabo. Un safari por la ciudad más fea del mundo. Acá tenemos un Hay video de 1 muchísimos minuto 55. Vamos a ver qué tal, a ver. Sí, sirve para... No sé si estabas escuchando algo de eso. Es posible que sea alguno de los que vi antes de venir y que realmente ver, me asustaron porque Sí. son... vamos allá. A ver si se ve algo. Sí. ¿Se escucha? Son muy tendenciosos, sí, se escucha. Algunas de estas fachadas estrechas y alargadas, típicamente... Podemos mutearlo, digo, pero... En los alrededores hay fábricas abandonadas. Sí. Descuidadas con Bueno, esta parte, sí, convengamos que esta parte es un se poco intuye que hubo tiempos mejores. Es muy tendencioso, porque muchas de las rutas que explican en los vídeos y en los reportajes son para hacer. Yo mismo vine del aeropuerto caminando hasta mi alojamiento, que son como unas 2 horas caminando por toda la parte norte de la ciudad, que es donde dicen esto que comentaban al principio del vídeo, que hay fábricas abandonadas, que es todo terrible, edificios en Pero ruinas. acá también Bueno, hay, ¿qué importa?
Pero escucha, Gustavo, en 2 horas de camino, Claro. porque fui caminando a propósito para ver eso, en 2 horas solo vi un edificio abandonado. Claro. Solo vi un edificio abandonado. Hell here. El infierno. Uy, Dios mío. La broma ha ido calando y- Mirá vos lo que sé. Es cierto que muchos de estos vídeos son de antes de 2020, muchos son de hace 10 años, 7 años, que la ciudad sí que estaba, por lo que me estuve informando un poco, bastante peor que ahora. Ok. Especialmente en los últimos 2-3 años se ha producido una reforma de todas esas zonas que quedaron abandonadas. Ahora hablaremos un poquito de la historia y el porqué de todas esas zonas abandonadas Pero y demás. esto de la ciudad más fea del mundo, ¿cuándo le pusieron ese sobrenombre? En 2009, en 2009, ok. antes de los arreglos. Bastante, seguro. Mucho antes de los arreglos. Sí, sí, sí. Y tiene su lógica. Si uno toma la lógica de 2009. En cualquier caso, yo hoy estuve en el mismo centro, que es un centro bastante hermoso, por cierto, aunque hay bastante poca gente. La plaza central de la ciudad es la plaza de Carlos II y está absolutamente desierta a las 11 de la mañana. Bueno. Es cuando fui hoy. Pero los edificios son una maravilla. Está la Catedral de San Cristóbal, el ayuntamiento es muy recomendable. Hay edificios realmente hermosos. Y después toda la ciudad vieja. Bajé hacia la zona sur del centro, hacia el río también. No este realmente. Yo supongo que evidentemente todo esto ha cambiado, al menos en los últimos 5 años, pero no. Este es un vídeo también muy popular de estos dos muchachos. Estoy esperando a ver qué pasan. Está bien, podemos hacer publicidad. Murmullos Inmortales se llama el canal. Además, Pero hay muchos comentarios en muchos de los vídeos que vi que dicen: ¿pero cómo que la ciudad más fea? Si yo vivo en X ciudad y es mucho más fea. Si yo vivo en X ciudad y es mucho más fea. Claro, cada cual depende cómo lo mire uno. Compara esto con su ciudad, y su ciudad en ocasiones es muchísimo más fea que Charleroi. Y aparte yo he visto la ciudad de uno la conoce mucho más. Y de pronto sabe dónde están las cosas verdaderamente feas. Pues yo puedo decir que Buenos Aires tiene cosas más feas que esto, que estoy viendo ahora. Exacto. Pero en general, si vas a diversos lugares, es muy lindo y está muy desarrollada. Pero también es cierto, habría que ver esta ciudad cuán turística es. Vamos a ser honestos. Gustavo, ¿no? yo que fui un gran caminante de Buenos Aires en la época que estuve allá, que puedo decir que hay zonas de Boca que son muchísimo peores que lo que uno puede encontrar en Charleroi, pero vamos, muchísimo peores, por poner un ejemplo. Claro. Simplemente. Sí, bueno, pero está bien. En general, cuando uno habla de algo que es feo, habla de la parte más industrial y sobre todo cuando la industria cayó por X motivo y queda esto que es el despojo de una época mejor, que en realidad más que fea tendríamos que decir deprimente en cierta manera. También sucede algo. Mira, esta parte no es para nada fea. No, efectivamente. Y los edificios no cambiaron tanto. No. Realmente sí que es cierto que en una época hubo muchas obras para intentar modernizar la ciudad y demás, pero este video es de hace 2 años. Sucede una cosa en Bélgica, que es que la mayoría de ciudades son extremadamente bellas. Y estoy hablando de ciudades que se recomiendan en todos los tours, como Brujas, como Gante, como Bruselas, la propia capital. Y claro, de pronto se encuentra que Charleroi no es una ciudad pequeña, es la 4ª ciudad en tamaño del país y no corresponde con todos esos estándares que uno tiene de la Bélgica hermosa, monumental. ¿Vos fuiste directamente para allá? Sí, yo vine a este aeropuerto porque era, bueno, esto ya no fue solo la curiosidad de la ciudad más fea del mundo, sino que tenía una oferta muy buena de un vuelo directo que venía acá, a Charleroi. Perfecto, pero tu destino final, vos querías ir a la capital. Yo realmente lo que quería era viajar de nuevo, porque hacía mucho que no viajaba en solitario, muchísimo, y tomarme la libertad de visitar las cosas como a mí me gusta, caminando a pie de calle. Correcto. Y bueno, simplemente vi una opción muy barata. Además, hay que decir que Bruselas era, creo que el único país que me quedaba por ticar de lo que es la Europa occidental.
En Europa he visitado muchísimos países y por alguna razón nunca visité Bélgica. Ok. Y dije, bueno, pues vamos a Bélgica y vamos a Charleroi y luego, pues bien, está el tema de la ciudad más fea, lo vamos a ver. Yo mañana mismo voy a moverme, porque acá ya estuve 2 días, voy a visitar la capital también, ver un poco más, pero no me parece que... Bueno, acá en este vídeo lo que vemos es que está en obras toda esta zona que la Sí. recorrí yo hoy mismo. Esto ya es Eso te iba a parte del preguntar, centro. si recorriste algo de esto que se ve acá. Claro, pero esto está acá en obras. Yo creo que es el momento en el que estaban reformándolo todo y obviamente cuando uno ve los edificios, Más feo todavía, uno claro. puede ver los edificios. Esta es la plaza central, la plaza de Carlos II. Ujú. Y acá está totalmente levantada. Ahora es una explanada diáfana, fantástica, donde uno puede ver todos los edificios. Acá uno no ve nada. Lo que ves No, no, todo no. tierra, todo levantado, es terrible. Pero a día de hoy, obviamente, esto cambió muchísimo. Bien. Pero bueno, no. Ahí vemos, esta es la catedral que decía antes, la catedral de San Cristóbal, que incluso Ujú. pude entrar y por dentro, creo que en este vídeo también se ve por dentro, es una auténtica maravilla. Ujú. Bueno, resumen, Charleroi no es la ciudad más fea del mundo. No, mentira, lo desmentimos acá en Planeta Absurdo. Opinión Está sincera. Perfecto. ¿Qué sucedió con Charleroi? Quizá ahora es el A momento ver. de hablar un poquito de la historia Sí. y el por qué llegó a ese punto en el que había quien consideraba que era muy fea. Sobre todo en el siglo XX, bueno, la ciudad fue fundada en 1666, finales del siglo XVII, que para Sí, había una una ciudad placa. europea Sí. es un poco tardío. Es un poco, sí, las placas estas en el suelo están por En el todas partes. suelo, sí, con el un año. triangulitos en el suelo, sí, lo vimos. Exactamente. Es un poco fundación tardía, pero sobre todo despegó en el siglo XX. Ujú. En el siglo XX hubo muchísima industria de minería acá en Charleroi, en la ciudad, y eso trajo muchísimos trabajadores. La ciudad comenzó a despegar en cuanto a población por todos los trabajadores que vinieron a la minería, hasta que a finales de los años 70 del siglo XX la minería cerró. Lo que suele pasar con las minas. Sí. O que no son rentables, o que se agota el recurso, o que sale más barato en otro lugar. Totalmente. Cerró. Y la ciudad en ese momento intentó reconvertirse hacia la industria del acero. De hecho, es lo que muchos de estos vídeos se habla. Esto que se está viendo es la catedral de San Cristóbal. Sí, estamos viéndola. Que la verdad es una catedral bastante hermosa. Desde luego no Está es bien. la Basílica de San Pedro, pero No, desde luego. que está bastante bien. No es tan antigua. Decía tampoco. eso, que ya en los años 80 comenzó la industria del acero para intentar reconvertir un poco la ciudad y los trabajadores de la minería al acero. La industria del acero duró 20 años, prácticamente hasta el año 2000. Lo típico, los costes son más baratos en otros muchos países fuera de Europa. Por supuesto. Y la industria en Europa comenzó a decaer. Y esta, que era básicamente Charleroi, una ciudad industrial, ciudad también dormitorio de Claro. Bruselas, la capital, porque yo creo que en auto estaremos a media hora, 40 minutos, en tren a 1 hora, estamos muy cerca, incluso estamos muy cerca también, a 40 kilómetros de la frontera con Francia. Posiblemente había trabajadores que iban a Francia, residían acá. En cualquier caso, a partir del año 2000 comenzó el declive, porque ya la industria del acero cerró y no se sustituyó por nada. Claro. Y ahí es cuando se habla del tema de factorías cerradas, factorías que quedaron tal cual, Y sí, claro. durante 20 años. Y finalmente ya, recién pasado 2020, bueno, y pasado todo el tiempo de la falacia, por supuesto, cuando se pudo empezar a renovar, pues Charleroi ha intentado empezar a renovarse. Y por eso yo lo que veo a día de hoy, en el 2025, finales de 2025, no es ni mucho menos una ciudad fea. No, de hecho, mira, esta parte no es desagradable. ¿Qué hay allá? ¿Hay una especie de valle? ¿Está la ciudad ahí abajo? Bueno, lo que es el centro de la ciudad, yo creo que esto es ya saliendo de la ciudad. El centro de la ciudad está como en una colina. Si uno va hacia el centro, hacia la Plaza Carlos II, que es el centro auténtico, vaya por donde vaya, uno tiene que subir. Bien. Que es algo que bueno, pues fastidia un poco, ¿no? Cuando uno quiere en un alojamiento a 10-15 minutos y es todo hacia arriba. Sí. Con lo cual el centro parece que está como en una especie de pequeña colina, tampoco es una grandísima subida. Pero bueno,
Bueno, están los chicos ahí. Me parece que no se merece el título de ciudad más fea. No, no. Sobre todo, yo que visité unas cuantas naciones y unas cuantas ciudades, vi cosas muchísimo peores que esto, muchísimo peores. Sí, realmente no parece un gran cosa eso de la ciudad más fea. Para nada. Aparte de lo que es la actividad económica, desde lo cultural, desde lo que pudiste caminar durante todo el día hoy estuviste, o ya desde ayer. Sí, bueno, ayer caminé 2 horas prácticamente, que fue toda la zona exterior, esa de las fábricas abandonadas y demás, que muchas de ellas ya no están. Y hoy sí que estuve caminando todo lo que es el centro, incluso alrededores del centro. Fui a ver el estadio de fútbol, por supuesto, del Charleroi, que es un equipo bastante importante dentro de lo que es la competición de Bélgica. Visité la estación de tren, la zona cercana al río, en fin, cosas interesantes que hay. Y me pareció realmente interesante e incluso en algunos puntos una ciudad bella y hermosa. Claro. Como contraste. ¿Y pudiste hablar con gente común? No el tipo que te vende cerveza. Bien, acá hay otro gran... Yo diría que es el gran problema que tiene Charleroi. No sé si esto se puede extender a toda Valonia, que es la zona francófona de Bélgica. Creo que no. Pero acá en Charleroi absolutamente nadie habla inglés. Ok. Vamos, o sea, me costó muchísimo encontrar... Bueno, hay una anécdota buenísima, y es que estaba en la estación de tren, porque estaba... estos días se supone que hay amenaza por nieve. Estamos entre 0, 1 grado, mañana vamos a estar a -3, y yo quería comprobar, mañana quiero ir a Bruselas, que no iban a cancelar el transporte público, así que fui a la estación a pedir información. Y en la estación, todo en francés. Medianamente me pude informar, pues con mi francés malísimo, pero todo el mundo, en los mostradores, todo el mundo habla francés. Francés balón. Sin embargo, tal y como salgo de la estación, está el típico mendigo que hay en todas las estaciones de tren del mundo. Siempre en la puerta hay un mendigo. Y el mendigo me dice algo. Y yo le digo claramente, esta es la mía para desprenderme del mendigo. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Y el hombre se me dice English, you speak English. El único que hablaba inglés era él. El único hijo puta que habla inglés en toda la ciudad es un mendigo. Pero pará, pero ¿de dónde venía? Porque en general son inmigrantes, ¿no? No lo sé, yo en ese momento escapé, dije, claro. No me sirve ya la excusa, la mejor excusa que puedo poner no me sirve, y luego reflexiono y digo, este hombre, ¿por qué está acá mendigando? Claro. Si es el único que habla inglés en toda la ciudad, sería un traductor. Ponga a trabajar en traductor, claro, tal cual. Sí. Aparte traductor raro, ¿no? Porque no es francés, no es cualquier francés, entonces es más específico todavía. Increíble. Yo incluso paré en un restaurante, que es un restaurante dentro de un centro comercial, que es como una especie de cadena. Comida muy bonita, muy como de gourmet, de lujo y demás. Y ninguno de los camareros hablaba otra cosa que no fuera francés balón. Bueno, claramente no es una ciudad turística. Claramente. Obvio. Bueno, salvo por la ciudad más fea. Felizmente, y esto lo voy a recomendar ya que estamos haciendo el programa en directo, en la parte sur del centro de la ciudad fui a visitar una tienda que está recomendada en internet como la tienda que tiene más variedad de cervezas locales de todo Charleroi. Son las cosas que te encontrás vos, es increíble. Sí, bueno, yo es que busco eso, claro. Sí, claro. La tienda, si no me equivoco, es Hope's Craft Beer Shop. Ese es el nombre, Hope's Craft Beer Shop. Y bueno, yo entro allá y están los típicos clientes. Y yo ya aterrado, claro. Digo, bueno, acá yo quiero informarme un poco del tema. Ya estaba mirando allá todos los escaparates de chelas y viene el hombre, el dependiente, y me dice algo en francés. Y yo le digo, ¿parlez-vous anglais? Yes, I speak English. Listo. Y tenemos una conversación en inglés perfecto. Y ya me recomienda todas las cervezas que me tengo que llevar.
hice una colección, las estuve probando. Catando, sí, claro. No me gustan demasiado las cervezas belgas, cierto es, pero bueno, alguna sí que estaba bien. Incluso allá en la misma tienda tiene una zona de mesas que uno puede catar, estuve también. Y bueno, cuando voy a pagar, me digo, bueno, yo es que tengo un canal que tal, Claro. lo que pasa es que es un canal de cervezas, que es en español, que se llama el Taller de Bebidas. Y digo, entonces quería mencionar la tienda y tu nombre, si no me importa. Y entonces el hombre me responde en un perfectísimo español. Me llamo Diego. No, claro. Y digo, Pero puta, ¿eres llamo. argentino? Argentino. Dice, no, soy chileno. Bueno, Digo, parecido. Para cual. Y digo, bueno, esto es increíble. O sea, Claro. acá el mejor establecimiento de chelas de la ciudad lo lleva un chileno que habla 4 o 5 idiomas. Qué increíble. Qué campeón. Me dio la gran alegría, por eso. ¿Pudiste me lograr hice el la gran canje? publicidad. Bueno, Un canje, algo, te regaló algo por el tema del realmente canal. no, pero disfruté de alguna de las chelas. Está muy bien, está muy bien. Qué increíble, así que un chileno perdido en Bélgica Así es. que habla 4 idiomas. Qué grande. Bueno, ¿qué más podríamos comentar sobre esta ciudad supuestamente fea? No, pues que evidentemente Charleroi no es ni mucho menos la ciudad más fea del mundo. Fue celos de los Y- vecinos, básicamente. Sí, sí. Bueno, a ver, también es cierto que en la época, hace casi 2 décadas atrás, pues la ciudad estaba mucho más estropeada de lo que está Sí. ahora. Pero aún así, yo vi ciudades mucho más feas. Mira, me está viniendo en todo momento ver. a la cabeza Most, que es una ciudad en Chequia, donde yo estuve hospedado, que me vino a la cabeza cuando hablaste del tema de las ciudades comunistas. Sí. Most fue una ciudad creada en la década de los 1960 por los rusos simplemente porque había una mina cercana. Claro. Y aquellos son simplemente bloques y bloques de hormigón y bares. Bloques Pero de hormigón feo, y bares. feo. Ahí no hay nada Sí. que ver. El centro de Most, todas las ciudades tienen un centro histórico. El centro de Most son 2 avenidas de 4 carriles que se cruzan. Sí, sí. Eso es el centro de Most. Sí. ¿Y esto es eso dónde? ¿En Rusia? Esto es en Chequia. Chequia, perdón. ¿Rusia vos conocés o no? No, yo no estuve en Rusia. No, tuve tuve la suerte. No. Una novia, pero nada más. También en Rusia hay ciudades muy feas. Sí, por eso, sí. Sí, hay ciudades horribles. Pero todo viene de lo mismo, ¿no? De pensar una planificación, digamos, una planificación urbana desde lo utilitario, desde, mira, acá tiene que dormir gente. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar allá. Listo, hagamos el edificio y hacen desastres. Acá, por ejemplo, en Charleroi, yo vi muy pocos edificios tipo rascacielos, ya no rascacielos, sino edificios de más de 3 o 4 plantas. Ok. De más de 3 o 4 Todo plantas, bajo. apenas si los vi. Sí, son prácticamente todo casas bajas. Y luego los bloques, yo por ejemplo estoy en un bloque que esto es un bloque de apartamentos y es la planta baja y el primer piso. Yo estoy en el primer piso. Eso es Bueno, convengamos, ¿cuántos habitantes estamos hablando? No debe ser mucha gente. Es interesante este dato porque no lo dimos todavía. Charleroi es la cuarta ciudad más grande de Bélgica. Sí. También es cierto que no es un país demasiado grande. Uh-huh. Lo que es el centro urbano son 200.000 personas y lo que es todo el metropolitano, el círculo metropolitano es 500.000, 500.000. No es casi Con nada. lo cual, sí, pero yo cuando vine incluso pensaba que era una ciudad más chica en cuanto a tamaño. Y luego realmente lo leí en Wikipedia y es la 4ª ciudad de Bélgica a día de hoy. O sea, que no es tampoco una broma. Pero, ¿y la capital? ¿Cuánta gente tiene? Pues no te lo puedo decir porque voy mañana y todavía no leí el dato. Eso me toca hacerlo mañana en el tren. ¿Qué tengo que buscar? Bruselas, es Bruselas la capital. Bruselas capital. Tampoco. Y de facto la capital de la Unión Europea.
Rica historia, De arquitectura ecléctica, gastronomía famosa por el chocolate y la cerveza. Y los mejillones. Ok. Grand Place o Grand Place, el Atomium y el Manneken Pis como lugares imprescindibles para visitar. Bueno, bla bla bla. Y acá tenemos la información de Wikipedia que nos dice la información de que, bueno, el idioma oficial es neerlandés y francés, ahí peor todavía, pero es un poco más turística, me imagino. No, pero no va a ser difícil. Bruselas sigue estando en esta parte, en la parte francófona, Okay. pero de facto los dos idiomas son oficiales en todo el país, neerlandés y francés. Okay. Pero en toda esta zona impera más el francés. Realmente. 32.000 kilómetros cuadrados. No sé. Población total 196.828 habitantes. Pero esto será el núcleo. Será el núcleo urbano, ¿no? Sí, debe ser, ¿no? El metropolitano tiene que ser mucho más grande. Claro, pero está hablando de... Claro. Ya tiene más de 200.000 en el núcleo urbano. Sí, está hablando de Bruselas en sí. Sí. Sí, tal cual. San Miguel Arcángel, el patrono. No, ¿qué iglesia era la que estaba ahí? Acá es San Cristóbal. Cristóbal, perdón. La catedral. Sí. No hay mucha más información que esa. Es una... De todas maneras, no sé exactamente. Mañana puedo conseguir el dato cuando llegue a Bruselas. Pero no es una de las grandísimas capitales en cuanto a tamaño de Europa. Cualquier otra, Moscú es obviamente la más poblada, pero Londres, París, Madrid, Roma, todas ellas están por encima de Bruselas. Hamburg en Alemania. O sea, Bruselas realmente no es... Bélgica no es un país tampoco excesivamente poblado. No. De hecho, además, eso quería buscar. Se ve que tampoco hay concentración por las calles, así como cuando uno va... ¿Qué me vas a contar? Cuando uno va a países como India o Japón, hay aglomeraciones de gente por todas partes, aglomeraciones. Sí. Este es un país que ve uno las calles y en ocasiones las calles están desoladas. Y bueno, claro. Hoy mismo, lo que decía, en la misma plaza de Carlos II, que es la plaza céntrica de la ciudad de Charleroi, hice un vídeo en el que iba contando las personas. Digo, allá al fondo hay dos, en una plaza enorme, diáfana. Allá hay otra persona. Eran como 4 o 5 personas en una plaza enorme. Acá, era absurdo. Bélgica completa, estamos hablando de 30.528 kilómetros cuadrados, donde su capital tiene 32 kilómetros cuadrados. La población total de Bélgica completa, 11.700.000. Nada. No es... Es toda la provincia de Buenos Aires. Te iba a decir, efectivamente, Sí. En Buenos Aires... Sí, no sé si tanto, pero... No, pues el conurbano son 3 millones o 4. No, Capital Federal son 3 millones. Capital Solo Federal. Capital Federal, sí. Cava. Por eso, no es mucha gente. Pero nunca tuve el dato exacto de cuánta gente hay en la provincia de Buenos Aires. Pero es la provincia más poblada, además, por supuesto. Curiosamente, Bélgica, este es otro tema que me di cuenta, ya lo leí antes de llegar, pero me doy cuenta por las calles. Es un país de inmigración, pero de inmigración de forma bestial. Hasta el punto de que por la calle, hasta hoy que fui al centro, no vi absolutamente ninguna persona de raza blanca. Mira. Eran todo fundamentalmente árabes, que es una comunidad absolutamente extendidísima aquí. El tema de musulmanes, hay quien dice, yo creo que es una exageración, que son el 50% de la población de Bélgica. Creo que es una exageración, pero si uno realmente sale a la calle le parece que son incluso más. Claro. Y luego, por ejemplo, hay muchísimos africanos, no sé si realmente... Africanos me refiero negros, no del norte de África, sino subsaharianos. Por ejemplo, la mujer que me alquiló los apartamentos, la propietaria, es de Nigeria. Claro. Directamente. Y hay una... Especialmente creo que es en Charleroi. No sé si en Bruselas tanto, pero en Charleroi hay una comunidad africana muy importante. Y hay una tercera comunidad que me sorprendió cuando lo oí, que son los brasileños. Parece ser que en Bélgica hay muchísimos brasileños.
hasta el momento no escuché a nadie hablar en portugués, pero Claro. bueno, Y es lo que habría que dicen los preguntar datos. si son portugueses o brasileños. Pero Pues es yo raro. intuyo que seguramente Te brasileños, es lo encontraste que un dicen chileno. los datos. Qué sé yo. Sí, Puede ser, todo puede ser. bueno, pero Somos estos son los todos, argentinos, somos están todos por todas ciudadanos. partes. Sí, claro. Somos todos ciudadanos del mundo. A ver, Así es. caemos donde se puede. Algunos, alguno hoy se preguntaría qué mierdas hace un escocés en Ah, Charleroi. un español, un escocés, lo que venga. Pero bueno, sí. Eh, las cosas que pasan, qué sé yo. Un montón de. ¿Cuántos países han tenido diásporas violentas, feas, en los últimos, llamémosle, 30 años? Por no decir 10, por no decir Sí. 50. Y sobre todo a día de hoy, hay otro dato interesante Y no te olvides, perdón, la que, explosión de las comunicaciones, ¿no? Internet facilitó con exacto, todo. Sí, sí. Perdón. hay otro dato interesante que me encontré al venir a Bélgica, Hmm. y es que, bueno, yo prácticamente todos mis grandes viajes siempre los hacía desde Escocia, desde Sí. UK, que es un país con las fronteras muy controladas, tanto de entrada como de salida, bueno, de entrada a otros países. O sea, Sí. realmente viajar con pasaporte británico, Vuelos eh, directos, todo. te paran en cualquier lugar. Ujú. Yo en esta ocasión volé desde España a Bélgica. Entonces estamos volando desde lo que es la Unión Europea a la Unión Europea. Sí. Bueno, yo creo que debe de ser el primer vuelo en mi vida en el que no me han pedido el pasaporte, ¿Viste? en el que no había control de... No, no es el primero, realmente es el segundo, porque hice un vuelo interno una vez en UK y entonces No, no es el bueno, primero. eso no Pero vale. Pero, ¿ves, te das cuenta? ¿Ves que te me quejas? pidieron el pasaporte, bajé del avión, atravesé un pasillo y estaba en la calle. Y Claro, yo iba con el pasaporte en la mano, en la boca, nadie te en lo la pide. boca realmente. O sea, ¿Cuál what the fuck is pirata? going on here? No, bueno. No hay aquí pasaporte. Acá. Esto viene a colación de lo que decías, del movimiento de personas dentro de la Unión Europea. Es facilísimo, porque Sí. no tienes que enseñar tus credenciales Bueno, a pero nadie. esperá que un nigeriano se instale, que sea al menos el regente, si no es el dueño del lugar donde estás alquilando. Bueno, te tiene que hablar de que hay, de que la inmigración está establecida hace ya mucho. No es que los encontrás en la Sí, sí, calle pidiendo plata, ¿no? Estamos hablando de... Forman parte de la sociedad, de la economía. obvio. Digo, A estas por eso... alturas hay que tener en cuenta que en la vieja Europa, países muy industrializados en su época, como yo estoy pensando en Alemania Sí, fundamentalmente, pero también podemos incluir a Países Bajos, Bélgica, Francia. La inmigración es un fenómeno que lleva casi un siglo aconteciendo, sí, es una claro. auténtica barbaridad. Pero igual Entonces, te hablo de los últimos 25, 30 y te dije, no me extiendo más, pero podríamos tomar 50 años. De todas maneras sí, hay un... podríamos irnos a 50. Sí, pero hay un... yo tengo un amigo que vive en Suecia y que conoció a una mujer, pasaban 6 meses en cada lugar, o al principio se visitaban, después, bueno, el hombre tomó la decisión de hacer estos viajes o directamente ya se quedó, yo no sé bien cómo está la situación de él, y todo esto conoció a la mujer hace menos de 10 años, yo no te podría decir ahora, pero menos de 10 años. Y él mismo, en ese periodo tan corto, vio cómo cayó Bélgica. Él está en Gotemburgo. En Suecia. ¿Qué dije? Suiza. No. Bélgica. No, Bélgica. No, perdón. Claro, Suecia. se me cruzaron los países de los dos. Suecia, está en sí. Suecia. Y está en Gotemburgo él. La mujer vive ahí. Y él vio cómo cayó. La situación social, lo económico también. Él me decía que es un socialismo que funciona, o comunismo, no me acuerdo cuál era el término que usaba, al punto, por ejemplo, de decir, él se estaba construyendo una casa acá en el interior del país, y la mujer no entendía para qué se estaba haciendo una casa. Claro, si el Estado te provee
un lugar, digo, ¿para qué querés hacerte una casa? No entendí la utilidad de hacerse una casa. Es increíble. Y la última ola inmigratoria, llamémosle la última, esto, ¿no? Los últimos 10 años. Y incluso pre-COVID estoy hablando, ¿eh? No le echamos la culpa a eso. Yo te podría decir, en el 2018 me contaba esto, supongamos. Y que realmente el tipo decía, la ciudad cambió completamente. Porque de golpe tenés un montón de gente entrando a las que hay que asistir y que responde el Estado, porque naturalmente la tendencia de esa ideología es esa, y el pueblo empezó, no, ¿cómo? Claro, porque hay menos recursos para todo el mundo. Ahí empezaron a darse cuenta de que el socialismo tal vez no funciona tan bien, porque estamos hablando de gente. Era un socialismo que funcionaba cuando había solo suecos. Entre nosotros, claro. Sí, bueno. La cosa ya fue... Pero es real. Es una problemática real a la cual hay que atender. Porque además una ciudad en donde tenés nevadas. Yo leí mucho al respecto. Leí mucho al respecto del tema de la creciente delincuencia en Suecia. También. Que se dice que era un país que tenía una tasa de delincuencia mínima. Prácticamente todos los países escandinavos andan en esas cifras. Y que Suecia de pronto alarmantemente creció y se achacaba a la inmigración descontrolada. Lo cual hasta cierto punto es lógico, sin echar la culpa absolutamente a nadie, de ninguna nación. Pero claro, cuando una persona está sin recursos... Inmediatamente uno le aflora la xenofobia. O en papeles uno dice, pero qué xenófobos. No, es real. ¿Qué fenómeno se dio últimamente que podríamos achacarle el cambio social, el cambio económico que hubo? Y la verdad es que el único más grande que hubo fue eso. ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo también lo entiendo como lógico. Bueno, aparte de que pueda venir alguien de una cultura que sea delictiva por naturaleza, como la española, sin ir más lejos. Pero bueno, fuera de eso, yo entiendo gente sin recursos. Eso que es el Estado no consigue asistir. Entonces llega un momento en que para comer tienen que robar. Hay algo que yo siempre dije, que es polémico, pero no me importa porque es verdad. Y lo digo como argentino. Y como digo como argentino, significa que como el 99% de los argentinos soy hijo y nieto de inmigrantes. O sea, somos todos hijos de inmigrantes en Latinoamérica. Casi todos. Y la realidad es que la gente que viene, que se va de un país para ir a otro e instalarse, no es la nobleza necesariamente la que viene. Viene la peor calaña, en general viene la lacra social. Pero es que es así. Entonces, cuando vos tenés una ola inmigratoria que se dispara para todos lados, porque vos fíjate, acabas de hablar de países de África, acabas de hablar de países del Medio Oriente. Viene el que no puede estar donde está, que no puede estar en el lugar de origen. Y por supuesto los problemas diplomáticos que genera eso y los problemas económicos que genera eso, porque aparte vienen todos juntos. En una ciudad de ¿cuántas? 200.000 habitantes que dijimos hoy, por citar un ejemplo, que caigan 10.000 de una es mucho, es demasiado. Es como, ¿te acordás en el COVID que decían, el problema no es que la gente se enferme, el problema es que se enfermen todos juntos y que ocupen todas las camas? Supongamos que fuera cierto el planteo, pero es verdad. Matemáticamente no funciona. Entonces te colapsa el sistema. Bueno, estas son las problemáticas que están habiendo en estas zonas, en esta y en vaya a saber cuántas, ¿no? Bueno, nosotros acá en Argentina pasó un poco algo parecido con el tema de Venezuela. De golpe, no sé, en menos de un año, era absolutamente común encontrarse un venezolano en cualquier contexto que se te ocurra.
Ahora yo no... Me está costando más, no sé. No creo que hayan vuelto, realmente no, porque el régimen sigue siendo el mismo. Pero no sé. Algo yo noto alguna diferencia. Seguramente fueron a Europa. No sé, o tal vez se reacomodaron y tal vez se fueron más hacia el interior. Yo no lo sé, no lo sé. Yo los que conozco y los que son amigos míos están acá en Capital, se establecieron, ya está. Pero, y consideran a Argentina una segunda madre patria. Adoran a Argentina. Pero no sé por qué todavía. No. Pero los recibió con los brazos abiertos y bien, digo, en el momento en el que tenía que responder el país, respondió. En ese sentido, uno no puede... Después hay implicancias políticas de el cómo, el qué, el por qué. Bueno, después lo hablamos eso, pero la realidad es que sucedió. Y en Europa, y sobre todo estas partes de Europa donde estás ahora, empezó a haber esa problemática. Pero bueno. Bueno, en cualquier caso, tampoco la inmigración afecta en que esta sea o no sea, porque no lo es, la ciudad más fea del mundo. Sí, sí. Esa es la conclusión, que no lo es. A menos... Bueno, no. A menos que contribuyan a la fealdad. No sé. Bueno, a ver, viene gente, empieza a escribir con habitantes. aerosol. Claro. Si empezamos a llegar a habitantes a una ciudad como el señor Pastor y el señor Maher, pues entonces empezará la ciudad a ser bastante más fea. Claro, sí. Pero bueno, contribuimos a la fealdad. No tenemos arreglo. Y no. Bueno, ¿algo más para contar? Señores, un placer. Lamentamos no haber podido estar en directo en esta ocasión. ¿Se escuchó el trueno? Hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves, sí. Aquí en Argentina son las 3 de la tarde. Se está cayendo el cielo. ¿Ahí cómo está la cosa? ¿Está normal? Bueno, acá llevan frío, calor. Desde que aterricé, estamos a 0 grados. Ni frío ni calor. Desde que aterricé están con la amenaza de la tormenta de nieve. De hecho, yo hoy no quise viajar a Bruselas, lo quise dejar para mañana, que ya dicen que saldrá soleado, por la amenaza de la tormenta de nieve y demás. Y al final estuve caminando 2 días, acabo mis caminatas sudando realmente, y es cierto que harán 1, 2 grados, 0 grados. Y estás en remera. Sí. ¿Está calefaccionado ahí donde estás? No, pero yo soy escocés. Claro. Es que esto, si no te importa. Estos belgas son unos flojos. Son unos maricones. Bueno, entonces, si en algún momento grabás algo en Bruselas, me lo mandás, armamos algo, o podemos llegar a pensar a ver alguna forma de grabar el programa mientras yo estoy en Bariloche sin la computadora, cosa que lo veo poco factible. Yo estoy en el avión. Claro, en el avión, ya está, ya no sirve. Bueno, pero por ahí... Tengo que anticipar que en Planeta Cero, en el canal paralelo, sí que van a haber algunos documentos interesantes de Charleroi y de Bruselas. Espero, si todo sale bien, que los pueda montar. Y bueno, que la gente esté atenta, si quiere, al otro canal, que vamos a publicar cosas y seguiremos hablando de este tipo de viajes en el futuro. Seguiremos hablando. Aclaración, este es el canal paralelo, no el otro. Planeta Cero es el canal del señor Pastor, Teatro del Absurdo, que está absolutamente abandonado hace más de un año. Es el oficial mío, pero claro, son paralelos, van en paralelo. Bien. Amigos, muchas gracias. Gracias, José, por el reporte. Un placer. Apartarte una horita de tus vacaciones para hacer esto, para mostrarle a la gente, amiga. Me aparté 1 hora de esto. Está bien. Los dos con su vicio. Ahora a las 7:30 es cuando abren los pubs de esta zona. Así que por eso estás apurado. Está bien. Justo vámonos. No, vamos, que José tiene cosas para hacer. Ya se fue. Bueno, listo, nos vamos. Muchas gracias. Me dejó solo.